Bueno, pues buenas tardes, amigos, amigas, camaradas y compañeros y compañeras de la Comisión Octubre. Vamos a arrancar este acto en Vallecas con motivo de la presentación de la edición del libro de la Comisión Octubre. Es la edición la primera edición que hace la comisión. Esperamos que no sea la última, fruto del trabajo de muchos meses del conjunto de la Comisión de Octubre. Es sobre la identidad gráfica de la URSS y al finalizar el acto podéis haceros con un ejemplar en la mesa que hemos habilitado al fondo. Merece la pena porque es un trabajo impecable. No es casual que la presentación de esta publicación sea en Vallecas. La Comisión Octubre nació el año pasado con la intención de conmemorar el centenario de la Revolución Socialista de Octubre, que, como podemos apreciar, está pasando absolutamente desapercibida, en concreto en nuestro país, pero en el conjunto del mundo también. La revolución que cambió la vida de millones y millones de personas de la clase trabajadora, y creemos que se merece un homenaje más profundo de lo que estamos pudiendo observar, que es el ninguneo absoluto. No es casual que sea en Vallecas. Vallecas es un barrio que se ha caracterizado históricamente por la fortaleza del movimiento obrero, de las luchas obreras. No en vano, durante la guerra civil, la posguerra, le llamaban la pequeña Rusia, camaradas y vecinos del barrio luchando mano a mano en unas condiciones vitales y laborales penosas en los años de plomo. Y cuando surgió la democracia, cuando muchos luchadores por la libertad antifascistas consiguieron traer esta imperfecta democracia, Vallecas contaba con más de 12.000 militantes comunistas, repartidos por todos sus barrios y con más de 10 agrupaciones que iniciaron la construcción de un barrio del que los vallecanos y las vallecanas nos sentimos muy orgullosos, porque ha sido fruto de duras luchas a lo largo de toda nuestra historia. Entendemos también desde la Comisión que en estos momentos de pensamiento disperso, de pensamiento líquido, es importante poner el acento en las organizaciones, en la organización de los trabajadores, que cambió la historia del mundo hace ya 100 años. Y por eso nuestra intención hoy, con este acto en Vallecas, con los que ha habido anteriormente y con los que seamos capaces de organizar a lo largo y ancho del territorio del Estado, queremos rendir tributo, pero también reivindicar la vigencia de unas ideas que la Revolución Rusa consiguió plasmar en cambios históricos para las mayorías sociales de trabajadores. Todavía hoy, si echamos un vistazo alrededor del mundo, podemos entender fácilmente por qué el movimiento comunista, por qué estas ideas son permanentemente solapadas, revisionadas, se vierten mentiras permanentemente sobre procesos históricos. Afortunadamente, la historia es tozuda y los acontecimientos históricos y los avances están ahí, y por eso entendemos que el trabajo de la Comisión Octubre es imprescindible en este tiempo de adanismo político, donde se piensa permanentemente que las cosas no han sucedido hasta que no las hemos vivido, y se reinterpreta permanentemente la historia. No me voy a alargar mucho más. Un placer recibiros desde los miembros de la Comisión Octubre de Vallecas. Hay muchos camaradas del distrito y de otros distritos y compañeros de viaje en esta experiencia que está siendo la Comisión Octubre, y que esperemos que tenga un futuro largo y fructífero en la lucha política e ideológica en este Madrid y en este país. Y sin más, le voy a ceder la palabra a Antonio Saceda, camarada, compañero de la Comisión de Octubre.
Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, camaradas. Hay que decir que es casi heroico, en plena ola de calor y con 40 grados, salir de casa a las 5:30 de la tarde para acercarse a un acto conmemorativo, pero que no es solo conmemorativo, a la presentación de un libro que no es simplemente la presentación de un libro, sino, bueno, a un acto de militancia en tiempos oscuros. Un acto de militancia en tanto en cuanto es reivindicar nuestra memoria, no con un ánimo puramente folclórico o melancólico, sino con un ánimo de extraer consecuencias y de tener claro, como decía Marx, que el socialismo se construye caminando. Algo muy parecido dijo tiempo después Antonio Machado, por cierto, en el célebre poema. ¿Por qué? Lo decía Noemí, pero no viene mal reiterarlo. ¿Por qué la Comisión Octubre? Bueno, un grupo de camaradas entre los que me encuentro valoramos que una fecha tan redonda como es el centenario de la Revolución de Octubre merecía que alguien se acordara. Y digo merecía que alguien se acordara porque nos temíamos, y nuestras sospechas se han visto confirmadas, ni siquiera el partido hijo de los acontecimientos de octubre en nuestro país lo ha hecho. Estamos en un extraño tiempo en el que, además de haber sido derrotados, obviamente, de haber sufrido derrotas severas, nos autoderrotamos también nosotros. Es decir, si no somos capaces de reivindicar, de poner en valor y de extraer consecuencias de lo que fuimos capaces de hacer, difícilmente seremos capaces de levantarnos de nuevo. Y lo digo con pena, lo digo con mucha pena. No obstante, sabiendo que iba a ocurrir, desgraciadamente, desde la Comisión Octubre estamos en las redes sociales, estamos también en el mundo real, no solo en el mundo virtual. Desde la Comisión de Octubre pretendíamos, de alguna manera, en la modesta medida de nuestras posibilidades, cubrir el hueco que sabíamos que se nos venía encima. Esa especie de agujero negro de la memoria y de agujero negro de lo que somos, es decir, incapaces somos de reivindicarnos en tanto somos, ¿no? Bien, ante tanto silencio y ante tanta renuncia, no voy a sacar pecho, pero sí deciros a todos, y algunos habéis estado en todos los actos, la Comisión de Octubre lleva realizados 6 actos en Madrid. Luego nos contará Paco los que hemos hecho ya a nivel nacional, pero solo en Madrid, desde la presentación allá por el mes de febrero, este es el sexto acto de la Comisión. Ahora ya estamos desplegándonos por los distritos obreros de la capital. Hemos realizado un acto en Carabanchel, hemos realizado otro acto en Aluche, hemos realizado un acto en Canillejas, en Ciudad Lineal. Hacemos este acto hoy aquí. En septiembre vamos a realizar otro acto de la Comisión en el Distrito Centro, en Villaverde. En fin, estamos intentando llevar la conmemoración del centenario y la reivindicación de las ideas de octubre a los barrios obreros de Madrid. Y en eso estamos, esa es la tarea que tenemos. Además, hoy la justificación es la presentación del primer libro de la Comisión, no va a ser el último, sobre el que se extenderá Paco, que es el que sabe de estas cuestiones, es el libro de identidad gráfica de la Unión Soviética. Una cuestión importante, los símbolos, ahora que se ha puesto de moda hablar despectivamente de ellos, han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad porque condensan, en tanto en cuanto que son símbolos, condensan el pensamiento y condensan las prácticas. Y es una buena ocasión para recordarlo. Nuestra bandera es roja no por casualidad, sino porque fue el pendón rojo con el que se insubordinaron en París los miembros de la Comuna, que fue la primera revolución o de las primeras revoluciones netamente obreras que durante unos días se hizo con el poder en una ciudad tan importante como París, aunque finalmente fueron derrotados, y pasó a ser la bandera roja de los comunistas y la bandera roja de la Revolución de Octubre.
Y la olla y el martillo, obviamente, representan de una forma inmejorable la alianza de clases en este caso, de la clase obrera y de los campesinos, que hicieron la revolución allá por 1917 en Rusia. La Revolución de Octubre es muy importante por otras razones. Según los sociólogos, los teóricos de la revolución, hay 4 revoluciones paradigmáticas que cumplen con todos los parámetros para ser tildadas de tal, ¿no? Una es la Revolución Americana, sería la primera, otra es la Revolución Francesa, otra es la Revolución de Octubre y posteriormente la Revolución de China. Son las 4 revoluciones paradigmáticas. 2 de ellas burguesas, 2 de ellas sirvieron para acabar con el antiguo régimen y para que el capitalismo como sistema económico tuviera una representación política en el poder, la Revolución Americana y la Revolución Francesa, y 2 de ellas proletarias, la Revolución de Octubre y la Revolución China que culminó en victoria en el 49, que serían las 2 grandes revoluciones proletarias. Yo, por no extenderme demasiado, tengo que confesar que me había preparado una intervención y que ayer la intervención voló por los aires. Y os voy a contar por qué. En mi camino se cruzó un artículo de Achille Oqueto, seguro que la mayoría sabéis quién es, y quien no lo sepa os tengo que decir que fue el último secretario general del Partido Comunista Italiano. Fue, como decíamos antes, y se puede decir sin ser solamente algo peyorativo, pero describe a la perfección, fue el liquidador del Partido Comunista Italiano en función de que fue su último secretario general y fue primer secretario general del Partido Democrático de la Sinistra, el Partido Democrático de la Izquierda, en Italia. Voy a poner una pequeña coletilla. Después de liquidar el Partido Comunista Italiano y de la fundación de ese Partido Democrático de la Izquierda, se sucedieron 3 lustros de Berlusconi. Después de los 3 lustros de Berlusconi, un tecnócrata impuesto por la Troika, y después del tecnócrata impuesto por la Troika, un tal Renzi, que proviene de la democracia cristiana, que parece que va a volver a optar en las próximas elecciones generales a ser el primer ministro italiano. Quiero decir, sin ser demasiado radical, podemos convenir que la disolución del Partido Comunista Italiano en lo político no ha favorecido precisamente a los progresistas ni a las clases trabajadoras italianas. A la prueba de a la verificación ¿cómo decía Lenin? ¿Cómo lo expresaba? Decía que la práctica es el criterio de verdad. Bien, pues si la práctica es el criterio de verdad, la operación de liquidación del PCI no fue una buena operación, vamos a decirlo así. Bien, como os decía, tenía una intervención y se me cruzó un texto de Achille Oqueto en el que, sin autocitarse, lo que pretendía muy obviamente era justificar de alguna manera por qué el texto en concreto, repito, está en la revista Contexto, lo podéis encontrar en Internet, en Twitter, por si le queréis echar un vistazo. Es bien interesante, aunque a mí me cabreó mucho, tengo que decirlo, pero a veces conviene cabrearse con lo que lees y entrar en debate. El texto se titula, es muy interesante, hasta el propio título, Una revisión de la cultura comunista en Italia, y bueno, no os voy a contar todo el artículo, pero hay un par de cosas que me llaman poderosamente la atención. Como os decía, 3 días después de la caída del muro de Berlín, exactamente 3 días después de la caída del muro de Berlín, se reúne la dirección del Partido Comunista Italiano y deciden convocar un congreso y lo anuncian de disolución. Ese congreso finalmente fue convocado el 3 de febrero de 1991. Su número ordinal era 20, también es otra ironía de la historia. El congreso de disolución del Partido Comunista Italiano era el 20 congreso, que recuerda mucho a aquel 20 congreso del famoso informe secreto en el que se denunciaban los crímenes de Stalin, del Partido Comunista de la Unión Soviética. Es una casualidad, como os decía, pero cuando salté de indignación, tengo que deciros, leyendo a Achille Oqueto, fue
él viene a decir que, bueno, que ha habido muchas culturas, que ha habido perversiones, que la historia, que el movimiento, que patín, que patán, que los ayornamientos necesarios. Obviamente, el tiempo pasa, las circunstancias cambian, somos marxistas y no hay nada que nos venga dado y que permanezca dado a lo largo del tiempo. Somos los primeros en tenerlo muy claro. Pero hay un momento, entre sus divagaciones, en el que Oqueto cita nada más y nada menos que a un tal George Soros, para reivindicar al Marx analista y la vigencia, según Oqueto. No tanto la vigencia. Él dice la necesidad de leer y de discutir con Marx, de seguir haciéndolo, y de seguir teniéndolo en cuenta. Él, para dar potencia a su argumento, no se le ocurrió otra cosa que citar a un tal George Soros, que si no lo sabéis, es un conocidísimo especulador internacional, multimillonario, que ha llevado a estados al límite de la quiebra y donde ha sacado un gran beneficio económico. En concreto, llega a decir sobre este George Soros: seguramente en este terreno es más honrado un especulador, el millonario George Soros, cuando afirma: el sistema capitalista no muestra en sí mismo una propensión al equilibrio. Sí, ciertamente esas cosas dice Soros. También ha dicho Soros, él es economista, que aprendió mucho leyendo a Marx. Si es que esa es una gran verdad. Que resulta que a Marx y a nuestros teóricos y a Lenin y a los clásicos del marxismo los leen más nuestros enemigos que nosotros mismos. Así nos luce el pelo. Y Soros lo que está haciendo es una confesión de que de las lecturas de Marx ha extraído conocimientos que le han servido para convertirse en multimillonario. No solo en multimillonario, sino en un tipo francamente peligroso. Promotor de organizaciones como la Open Society Foundation, que están detrás de las revoluciones de colores en Ucrania, con un gobierno producto de un golpe de Estado filonazi y con una guerra civil de la que aquí no se habla, pero que según fuentes alemanas, entre otras, del ejército alemán y de la inteligencia alemana, es una guerra que ha provocado ya más de 10.000 muertes, una guerra civil entre el este de Ucrania, las regiones del Donbass y la Junta golpista de Kiev. Las fundaciones de George Soros están detrás de las famosas primaveras árabes, con los resultados por todos conocidos, es decir, la destrucción de Libia, que está a unos pocos cientos de kilómetros de la costa española. Libia era el país con mayor índice de desarrollo humano según la Organización de Naciones Unidas de África, es decir, era el país más rico de África y donde mejor nivel de vida había en África. Y bueno, la OTAN, Estados Unidos y aliados la han llevado directamente al siglo XI, hasta el punto de que en las calles de Trípoli hay mercados de esclavos. No es habitual verlo en la prensa, pero en mercados de Trípoli se está vendiendo carne humana, como se vendía en el siglo XV, en el XVI, en el XVII, XVIII y XIX. Se están vendiendo esclavos. Es decir, resultado de la primavera en Libia, o los 6 años ya de guerra civil en Siria, con la destrucción de uno de los pocos regímenes laicos y con elementos de socialismo nasserista que quedaban en el mundo árabe después de la destrucción de Irak, o la guerra en Yemen, o los conflictos actuales en Oriente Medio, ¿no? Para no extenderme. Bien, pues como os decía, Oqueto se apoya en este sujeto, y claro, no pude evitar acordarme de que el liquidador Oqueto, porque liquidador fue, se apoya en Soros de la misma manera que alguien más conocido y mucho más cercano se apoyó en Soros hace unos años para hacer un artículo, desde mi punto de vista lamentable, está en su blog, si lo buscáis todo lo podéis encontrar, me refiero a Alberto Garzón, que venía a decir lo mismo de este tipo, de Soros, que dice Oqueto, y además le añadía un adjetivo, llegaba a llamarle filántropo. Filántropo de cosas como la de Libia o como la de Ucrania, ¿no? Bien, esto me sublevó y me llevó a varias reflexiones. La primera reflexión es que desde dentro del movimiento comunista internacional, no me voy a extender porque bueno, nos podríamos alargar muchísimo, en lugar de
defender con aciertos y con errores, incluso en algún caso crímenes. Quiero decir, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero en lugar de defender nuestro recorrido, nuestro camino, nuestro legado, pues resulta que nos hemos dedicado a tirarnos piedras al tejado con más virulencia que lo han hecho los de enfrente. Yo entiendo que desde los medios del capitalismo, desde las terminales mediáticas del capitalismo, desde las terminales culturales del capitalismo, desde los servicios de inteligencia, militares, etcétera, se haya atacado al socialismo. ¿Por qué? Porque es un modelo alternativo, era un modelo alternativo. Lo que es más difícil de comprender es que estos ataques se realicen desde dentro, ¿no? Si no fuera porque, bueno, tampoco somos tan inocentes como para no saber que el enemigo tiene medios, tiene poder y había una máxima de la CIA, no recuerdo, fue un director de la CIA o del FBI, no recuerdo bien, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo la frase, que decía que el procedimiento era siempre el mismo. Primero intentamos comprar a nuestros enemigos y solo en el caso de que no consigamos comprarles, actuamos por otros métodos, es decir, acabamos con ellos directamente. Bueno, es un elemento para la reflexión que determinados personajes coincidan en determinadas reivindicaciones. Y para no irnos atrás, porque bueno, hemos hablado en más ocasiones del legado de octubre, no puedo evitar, después de esa lectura del artículo de Oqueto, referirme a lo que está ocurriendo ahora mismo, a lo que está sucediendo aquí en España y muy cerca, en el ámbito europeo, ¿no? Fijaos, han pasado 100 años de la Revolución. Un gran historiador marxista, Hobsbawm, habló en su magna obra, definió el siglo XX como el siglo corto. Según Hobsbawm, y en mi opinión llevaba mucha razón, el siglo XX empieza con la Primera Guerra Mundial y acaba con la implosión de la URSS en el año 91, con la liquidación de la Unión Soviética y la creación de la Confederación de Estados Independientes, esas de Yeltsin, ¿no? Ciertamente lleva razón Hobsbawm. La Primera Guerra Mundial se convirtió en guerra civil y en revolución en Rusia y fue la que dio pie a que se pudiera realizar la primera revolución proletaria triunfante. Eso es una evidencia. 100 años después nos encontramos con que derrotada la Unión Soviética, el socialismo real, el campo socialista, porque una derrota fue, los que no aflojan en la guerra de clases son los que nos derrotaron. Fijaos bien, Warren Buffett, una de las grandes fortunas mundiales, hay algunos que dicen que la tercera fortuna mundial, es un tipo que ha dicho, sin cortarse ni poco ni mucho, que vivimos una guerra de clases solo que la están ganando los míos, los ricos. Lo ha dicho así, literalmente, es decir, lo ha contado. Y nosotros, ¿cómo respondemos a esa avalancha que se nos ha venido encima, fundamentalmente en finales de los años 70 y primeros 80, cuando se produce el ataque final del capital en su fase neoliberal, con Thatcher gobernando en Inglaterra y con Reagan gobernando en los Estados Unidos? La famosa crisis de los misiles, el acelerón que meten los Estados Unidos en la carrera armamentista para conseguir hacer caer a la Unión Soviética, que venía debilitada de una guerra que pierde en Afganistán. Finalmente consiguen sus objetivos. Bien, pero ellos no han cejado. Fijaos bien, si veis la televisión, si veis las películas que programan, si lees los medios de comunicación corporativos, y no solo los corporativos, el famoso mito de la libertad en Internet y de los medios independientes, bueno, algún día igual tenemos ocasión de hablar sobre ellos, ¿no? Teóricamente aliados nuestros, algunos, ¿no? Pero bueno, con esos aliados, ¿quién quiere enemigos, ¿no? Pues os daréis cuenta de que el tiempo en el que vivimos es intercambiable desde el punto de vista de la propaganda con el año 86. Siguen programando películas de Guerra Fría, siguen hablando de los crímenes del comunismo, los famosos 100 millones de muertos. Por cierto, hay una cosa bien interesante.
para establecer genealogías. Las cosas no aparecen así por las buenas. Los famosos 100 millones de muertos del comunismo arrancan nada más y nada menos que en el Milucha, en el Make-up de Hitler. A mediados de los años 20, Hitler dice, literalmente, creo que la cita es casi literal y si no es muy parecida, dice que los judíos bolcheviques, él siempre hablaba de judíos bolcheviques, Hitler sabía que buena parte de la inteligencia y de los cuadros del partido bolchevique eran judíos, buena parte de la militancia del partido bolchevique, de la vieja guardia bolchevique, eran judíos, y Hitler habla de que los judíos bolcheviques han provocado entre 20 y 30 millones de muertos en la URSS. Lo dice en el año 25, cuando escribe, creo que lo escribe sobre el año 25, en Mein Kampf, es decir, habían pasado apenas 8 años de revolución. Hitler ya habla de entre 20 y 30 millones de muertos provocados por el comunismo. Pues fijaos bien, ha muerto hace apenas 2 meses, digo, para seguir estableciendo las genealogías, un tal Brzezinski, consejero, un polaco, que ha sido consejero de Seguridad Nacional de varios presidentes norteamericanos. El tal Brzezinski no fue tan grosero de hablar de los 100 millones de muertos del comunismo, pero retomando a Hitler, hablaba con toda tranquilidad, y basándose en él sabría qué, él hablaba de entre 30, añadió 10. Brzezinski a los entre 20 y 30 de Hitler añadió 10 millones, porque cada uno ha ido aportando su cucharadita de, si no quieres sopa, 2 tazas, ¿no? Entonces Brzezinski hablaba desvergonzadamente de entre 30 y 40 millones de comunismo. Bien, después del famoso libro negro andamos ya por los 100, incluso en Internet, en Twitter, ya la risa es que te encuentras con gente que habla de 150 incluso. Algún subnormal escribe que 1.500 millones de muertos por el comunismo, ¿no? En esas estamos. A lo que me quiero referir con estas ejemplificaciones es a algo que yo creo que cualquiera que tenga ojos en la cara ve. Ellos no han aflojado en su propaganda anticomunista. Es decir, incluso después de su victoria en la Guerra Fría, y una victoria incontestable, que supuso nada más y nada menos que la implosión de la Unión Soviética, de todo el campo socialista, la reintroducción en el mercado de los países que estaban fuera del mercado, es decir, de los países del socialismo real, con su corolario de miseria, bueno, los años 90 fueron terroríficos en la antigua Unión Soviética, es decir, en Rusia y en los territorios de la antigua Unión Soviética y en los países del este de Europa. Bien, ellos no cejan, pero es que nosotros, cuando digo nosotros, lo digo de una forma amplia, por no ser sectario, quiero decir, nosotros and friends, nosotros y amigos, nosotros y teóricamente cercanos, que no sé yo, no solamente hemos sido incapaces de dar la batalla cultural, la batalla de la propaganda y la batalla de las ideas, sino que nos hemos plegado. Paradójicamente vivimos unos tiempos en que los que más reivindican a Gramsci, uno de los grandes teóricos del movimiento comunista internacional, sin duda, hablando de la necesaria creación de hegemonía como condición previa para poder alcanzar el poder y cambiar las cosas, bien, pues los que más reivindican la memoria de Gramsci lo hacen para llenarlo de lodo y de mierda. Son los mismos que te hacen aquí, hoy, ahora, me estoy refiriendo a los compañeros de Podemos, el discurso del sentido común. No, oigan, Gramsci fue el que señaló que el sentido común es siempre el sentido común de la clase dominante. Es decir, el conjunto de ideas que todos damos por válidas que imponen con sus inmensos aparatos las clases dominantes. Es decir, vamos a crear hegemonía plegándonos de entrada al sentido común de las clases dominantes. Por decirlo de otra manera, por ejemplificarlo, acabamos de asistir hace 2 o 3 días a una moción de censura. Un discurso de la excamarada Irene Montero, hoy dirigente de Podemos, de 2 horas y cuarto, creo, 2 horas y 20. Otro discurso de Pablo Iglesias, acto seguido, más largo todavía, de 2 horas y media o 2 horas y 3 cuartos, no estoy seguro. ¿En qué consistieron los discursos de la moción de censura? Bueno, hicieron un relatorio, bien es cierto, que bien documentado y que fue al detalle de las corrupciones del Partido Popular. Está bien. Está bien. Cuando tocó ir a programa de gobierno, porque una moción de censura tiene que ir acompañada a un programa de gobierno y de un candidato, aparte de que el tiempo que le dedicaron no llegó a 3 cuartos de hora,
bueno, difícilmente, haciendo un grandísimo esfuerzo y siendo muy generoso, se puede calificar de socialdemócrata. Sobre la cuestión de Europa pasaron como sobre ascuas, porque obviamente deberían haber contado, nos debería contar Pablo Iglesias, sin complejos, que desde el 97 se lo denunció Izquierda Unida. Desde Maastricht en adelante, la Unión Europea se blindó. Blindaron sus políticas neoliberales, sacando del debate hasta la mera posibilidad del keynesianismo que había dominado el mundo capitalista precisamente para dar respuesta a la URSS y a la creación del Estado del Bienestar en la URSS, que no lo inventó Occidente ni los socialdemócratas, ni Keynes, que lo inventaron los revolucionarios soviéticos. Bien, pues es que desde el 97, como os decía, en la Unión Europea no queda espacio ni para eso, ni para las políticas keynesianas. Pero no nos contemos mentiras, ni nos hagamos trampas al solitario. ¿Qué ha ocurrido entre tanto? Primero, que ni hegemonía, ni cuentos. Seguimos plegándonos a la cultura, a la propaganda y al sentido común de las clases dominantes. Punto número 1. Centrar el debate, desde mi punto de vista, es un inmenso error, en la cuestión de la corrupción, es centrar el debate en los efectos, no en las causas. La corrupción es consustancial al modo de producción capitalista, al sistema capitalista. Ahora, cuando hablan, que se ha puesto de moda también, de capitalismo de amiguetes, a mí me entra la risa floja. ¿Cuándo no ha sido de amiguetes el capitalismo? ¿Cuándo no ha sido de amiguetes el capitalismo? Lo que estamos haciendo, adjetivando al capitalismo, es hacerles un favor a nuestros enemigos. Es hacerles un favor a nuestros enemigos. Bien, con todo esto voy a parar a un asunto que yo creo que es central y que nos deberíamos plantear en algún momento. Estamos actuando sobre los efectos y dejando de lado las causas. Ha desaparecido de nuestro lenguaje la propia palabra capitalismo, la propia palabra lucha de clases. Hemos desplazado el eje de nuestra actuación y nuestra razón de ser desde, como en palabras de Marx, desde la sala de máquinas de la producción a la distribución, al consumo. Es decir, para explicarme mejor, José, ya no eres un obrero, esa no es tu principal dimensión. Ahora eres un consumidor. No sé si soy capaz de explicar bien la idea. Bien, pues los que nos dirigen hoy están en esa dinámica precisamente. Es decir, ya no nos reconocemos como clase, porque además hay identidades múltiples. Cada día surgen 6 o 7 nuevas identidades sexuales. Esto es un no vivir. De verdad, o sea, es un no parar. Cada día 6 o 7. Identidades de todo tipo. Reivindicaciones de todo tipo. Espacios. Reivindicamos espacios para todo el mundo. Para todos, menos para la clase obrera. Y por cierto, las tracas que se organizan en el mundo virtual, en Internet, generalmente son contra los comunistas, de supuestamente todos estos que están buscando nuevas identidades permanentemente. Es decir, no se menciona el capitalismo. Para resumir, porque, bueno, no quiero liarme, estamos en un momento, las derrotas traen desorientación, y la derrota fue enorme. La derrota fue de una magnitud, casi una hecatombe real, una hecatombe real para los que la sufrieron. La media, no tengo datos ni es una cuestión de lanzar estadísticas. La media de vida en la Unión Soviética, que me corrija Paco, creo que bajó en unos años casi 10 o 12 años. Es decir, si la esperanza de vida de un soviético era de 78 o de 80 años, en los años 90 cayó exponencialmente. Cayó en 10 o 12 años. Porque perdieron la sanidad. Perdieron la educación universal y a cuenta del Estado. Es decir, perdieron todos los derechos adquiridos con mucho sacrificio en unos pocos años. Y las cifras, si entráramos algún día en ese debate, son de auténtica hecatombe. Y los recortes, hemos dicho aquí en España, producen muertos, es verdad, se traducen en muertos. Lo de los recortes en Occidente comparado con lo que ocurrió en el campo del socialismo real, en el mundo soviético, después de la destrucción de la Unión Soviética, fue tremebundo.
En fin, quería hacer estas llamadas de atención porque conmemorar está bien, pero es mejor aún aprovechar la conmemoración para ponernos al día de las tareas que tenemos por delante y no está mal tampoco saber de qué situación partimos, y la situación es lamentable, como os he comentado antes. Sí quería no dejar escapar la cuestión para remarcar dos cuestiones, dos ejemplos. Uno, Francia. Francia que, bueno, para los progresistas españoles particularmente siempre fue un faro de libertad, de ir por delante políticamente. Yo cuando era jovencito escuchaba que lo que ocurría en Francia terminaba ocurriendo más tarde y quizá de una forma más chusca, pero terminaba ocurriendo en España y en otros. En Francia hemos tenido unas elecciones presidenciales hace bien poco tiempo en el que los dos candidatos eran uno de extrema derecha neoliberal, el tal Macron, aunque había sido ministro de Economía de los socialdemócratas de Hollande, un tipo muy de derechas, el hombre de la banca, el hombre de las finanzas, y una fascista, tal cual, Marine Le Pen, la jefa nacional del partido del Frente Nacional francés, ¿no? Es una importante llamada de atención. Dos, aquí todos recordamos el Mariano no llegas al verano, de hace 5 años. De hace más de 5 años, perdón. De hace más de 5 años. Bien, después de la moción de censura ahí sigue Mariano, con no sé cuántos ministros reprobados, pero filfa. Esta es la situación actual. Y yo no veo más soluciones que la organización. La comisión es un intento en última instancia de organización, de recoger a la gente, de que la gente no acabe en casa aburrida y fuera de la participación política, que es como está acabando la mayoría de la militancia de lo que fue Izquierda Unida, y digo fue porque ya no es, y de lo que con mucha pena tengo que decir fue el Partido Comunista de España, porque cada día lo es menos, ¿no? Y no quería terminar sin citar una frase que para mí es central y que deberíamos marcarnos, llevar siempre en la frente, ¿no? Es la frase famosa de Rosa Luxemburgo, cuando dijo aquello de socialismo o barbarie. Cada día estamos más cerca de ese tiempo en que efectivamente la disyuntiva es así de trágica, socialismo o barbarie. O dicho de otra forma, en ausencia de socialismo vamos de cabeza a la barbarie. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues os dejo con Paco Arnau, miembro de la Comisión de Octubre. Bien, la primera parte de mi intervención va a versar sobre el libro, porque al fin y al cabo hemos venido aquí a hablar de nuestro libro. Y no se habla de nuestro libro, ¿no? Como diría un tocayo mío, ¿no? En una segunda parte no me voy a extender demasiado, algunos apuntes sobre la situación política que ya ha abordado Antonio, entonces no querría repetirme, ¿no? Porque además estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Y en tercer lugar, algunos apuntes también sobre la Comisión Octubre, es decir, sus objetivos y su actividad, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de nuestro libro. Este libro yo creo que es una obra importante, por una sencilla razón. Es un documento histórico. Ahora a cualquier cosa se le llama histórica, pero bueno, este sí lo es. Sí lo es porque es posiblemente la última edición realizada en la Unión Soviética en 1990, editado en Moscú en 1990, de un trabajo sobre la identidad de la Unión Soviética. Y digo identidad en general, no solo identidad gráfica, porque versa sobre 3 aspectos fundamentales, ¿no? El libro está dividido en tres partes temáticas. Uno, la bandera, otra, el escudo, y otra, el himno, ¿no? El himno de la Unión Soviética. Como he dicho, es una edición, el libro está basado en una edición original soviética, editada en Moscú en 1990, en pleno ocaso de la superpotencia que era la URSS. Es decir, recordemos esa infausta fecha del 8 de diciembre de 1991, poco después de editarse este libro, cuando se firmó el decreto de disolución de la URSS
con un golpe palaciego en el Kremlin, después de haberse realizado un referéndum en el cual prácticamente el 80% de los ciudadanos soviéticos se manifestaron claramente a favor del mantenimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese 8 de diciembre de 1991, Gorbachov tuvo la oportunidad de pasar a la historia como un dirigente digno, cuando el alcohólico de Yeltsin le pasó un papel a firmar y se podía haber negado, aunque le pegara un tiro, y pasar a la historia como un dirigente comunista digno, como el último secretario general de PQS, y Gorbachov se plegó a ello, además de forma inconstitucional y vulnerando el resultado de un referéndum, ¿no? Pues bien, este libro se elabora y se edita en esa época de ocaso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y de esa fecha infausta del 8 de diciembre de 1991, no solo para los soviéticos, como decía Antonio antes, cuyas consecuencias estamos aún sufriendo en el resto del mundo. Es decir, la supresión, eliminación, retroceso de derechos sociales de la mayoría, de la clase trabajadora específicamente, se deben en buena medida a la desaparición del área socialista euroasiática de ese año 1991. Esta superpotencia soviética, decimos en el prólogo del libro, que es el único texto propio de la comisión, ahora os explicaré los contenidos. Esa superpotencia soviética estuvo en el ojo del huracán de toda la historia del siglo XX, desde el mismo nacimiento de la Rusia soviética en la Revolución de Octubre, la Revolución Socialista de Octubre de 1917, que fue la primera revolución socialista triunfante de la historia de la humanidad. Los contenidos de esta obra son inéditos en Occidente, como antes he dicho, y yo me atrevería a decir que además están traducidos, porque es un trabajo que ha hecho la Comisión de traducir las láminas originales al ruso, que es la primera vez que se traducen a cualquier idioma que no sea el ruso, es decir, en este caso el castellano. Y se ha pretendido respetar, a modo de facsímil, las láminas originales, que son un total de 12 láminas originales en idioma ruso, y para respetarlas, además, en páginas alternas hemos introducido la traducción al castellano para dejar las láminas tal y como eran en el momento de su edición en 1990. Entendemos, y también lo decimos en el prólogo, que esta obra sin duda va a tener especial interés también, no solo desde el punto de vista político, como antes he dicho, por la época en que se realizó, sino también desde el punto de vista de los publicistas, los trabajadores del arte gráfico, los diseñadores gráficos, los aficionados a la heráldica, se habla del escudo, por ejemplo, los aficionados a la vexilología, que significa el estudio de las banderas, también se habla de la bandera, ¿no?, y sus orígenes, y en general pensamos y estamos convencidos a todos aquellos que estén interesados en el estudio y en el análisis del devenir histórico contemporáneo de un acontecimiento que cambió el curso de la historia de la humanidad en este centenario. Por otra parte, apuntar un par de notas históricas del presente del libro, de este trabajo, ¿no? Se habla de la simbología de la Unión Soviética, pero claro, hay un hilo histórico, es decir, en estos tiempos de adanismo, ¿no?, como decía Noemí y como también decía Antonio, parece que el mundo empezó en 2011, ¿no? O sea, los símbolos de la Unión Soviética hunden sus raíces en los símbolos de los primeros pasos del movimiento obrero, y en concreto, pues, los estandartes de la Comuna de París. Pero podemos retroceder más. No voy a hablar de Espartaco y su rebelión contra la República de Roma. La primera vez que se ondea una bandera roja, que se iza una bandera roja, fue también en París, pero no fue en la Comuna de París de 1871. Fue en la primera rebelión proletaria de los obreros parisinos de 1831, y es una especie de muestra de apropiación de símbolos del enemigo. Es decir, en la colina de Montmartre, que es la parte más elevada de París, si no me equivoco, que es una ciudad muy llana, pero tiene una colina donde está actualmente la iglesia de Montmartre, había una especie de castillo de la guarnición del rey, que dirigía, bueno, todo el aparato represivo de la capital, ¿no? Entonces las guarniciones luego estaban distribuidas por el quartier, o sea, los barrios de París. Cuando los obreros de París se sublevaban, cosa que ocurría bastante a menudo durante el siglo XIX, incluso desde el primer tercio, en el castillo de Montmartre
izaban una bandera roja en señal de peligro para que el resto de las guarniciones del rey, de los barrios, se pusieran en alerta y se armaran para salir a reprimir a los obreros parisinos, ¿no?, al proletariado parisino. Fue en ese momento, en 1831, cuando los obreros de París decidieron apropiarse de ese símbolo. ¿Sacáis una bandera roja cuando nos sublevamos? Pues bien, esta va a ser nuestra bandera. Y a partir de ahí, lógicamente, fue también la bandera de la primera revolución proletaria de la historia de la humanidad, aunque fue derrotada, como antes citaba Antonio, ¿no?, la Comuna de París. Y a su vez es la bandera de la Unión Soviética, el primer Estado socialista de la historia, que se basa en la bandera roja, en los estandartes rojos de la Comuna de París. Es decir, hay un hilo histórico que recorre la historia, que cuenta la historia del movimiento obrero y que se traduce en sus símbolos. Otra virtualidad de este trabajo, ¿no?, la importancia que han tenido siempre los símbolos, cuando otro de los factores de la posmodernidad en estos tiempos es renegar de los símbolos, de las etiquetas, especialmente si se trata de símbolos del movimiento obrero de la izquierda o símbolos republicanos. Otros símbolos parece que van muy bien, ¿no? Entonces, es otro de los factores, ¿no? Es decir, que estos símbolos de la Unión Soviética que se presentan en este libro hunden sus raíces en la historia del movimiento obrero desde sus primeros pasos, desde sus inicios, ¿no? Primero con la bandera roja y también con la Internacional, que es un himno francés cuya versión original quisimos incluir en este vídeo de presentación de la Comisión de Octubre, que es lo que habéis escuchado al principio de este acto. Es lógicamente en francés y fue además el primer himno oficial de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta 1944, que es cuando se adopta el nuevo himno de la Unión Soviética en tiempos de Stalin, en plena Segunda Guerra Mundial aún, que es y sigue siendo actualmente, al menos la música, el actual himno también de la Federación de Rusia, ¿no?, y que todos conocemos. Pero insistir en que fue la Internacional el primer himno del Estado soviético, ¿no?, y que ese fue un himno surgido de la Comuna de París también. Y, por supuesto, para terminar esta parte de presentación del libro, un elemento esencial, ¿no?, de los símbolos, de la simbología de la Unión Soviética, que esta sí surge de la propia Revolución Socialista de Octubre de 1917 y 1918, hasta que luego, básicamente se hace oficial en 1918, un símbolo que todos conocemos y que es probablemente, o yo creo que con toda seguridad, el símbolo político más universalmente reconocido de la historia, que son dos herramientas entrecruzadas, la hoz y el martillo, símbolo de la unidad de los trabajadores de la ciudad y del campo, los obreros y los campesinos, que a su vez fue la base política fundamental del primer Estado socialista de la historia. Acabar esta parte, sin más, invitándoos a los que ya la conocen, porque también la presentamos el pasado fin de semana en Zamora, pues la han acogido bastante bien, que yo sepa, y os invitamos a visitar esta obra, tanto por su interés desde el punto de vista simbólico, como desde el punto de vista histórico, como incluso desde el punto de vista técnico, ¿no?, para los aficionados a las artes o trabajadores de las artes gráficas o aficionados a la heráldica o lo que antes había dicho, ¿no? Entonces, en segundo lugar, quiero dar un par de apuntes sobre la situación política y no quiero extenderme mucho porque, también lo ha abordado Antonio, ¿no? Ha habido tres hechos en estos últimos días. Uno ha sido la famosa moción de censura. Y yo añadiría a lo que ya se ha dicho sobre ello, que esta reducción del debate a la corrupción política es en el fondo también un modus operandi de partidos tradicionales de la derecha, no de la izquierda. Es decir, la izquierda siempre ha entendido que la corrupción es algo inherente al sistema capitalista y que hay que ir a la raíz de las cosas, ¿no? En ese sentido, los que somos de izquierda somos radicales, porque pretendemos ir a la raíz de los problemas, ¿no? Y estamos viendo como a lo largo en el recorrido del debate político que hay, no solo en la moción de censura, sino en general en este país, todo lo que eran, digamos, los principales bastiones del discurso político, el relato político de la extinta Unión Progreso y Democracia, el partido de Rosa Díez, que desapareció, se extinguió
que era la corrupción política, nunca hablar de la corrupción de los empresarios, de los corruptores, solo de los corruptos políticos, de los políticos corruptos, y los coches oficiales y alguna cosa más. Pues bueno, desapareció la extinta UCD, nos quejábamos de UPyD y ahora tenemos dos tazas. Es decir, tenemos un debate político centrado exclusivamente en la corrupción. ¿Y qué significa esto? Pues que el eje del debate político, de la agenda política, ha desaparecido el debate sobre los problemas reales de la mayoría social, que no es otra que la clase trabajadora. ¿Y cuáles siguen siendo los problemas reales? Pues la pérdida de poder adquisitivo, es decir, los salarios, la negociación colectiva, es decir, los retrocesos sociales que está habiendo en los convenios, y toda una serie de factores de regresión económica. Otro hecho que estamos viendo, bueno, hoy mismo, el Banco de España ha anunciado oficialmente, ha declarado oficialmente, es una entidad pública y ha declarado oficialmente que el dinero, del dinero invertido en invertido es demasiado decirlo, ¿no? Del dinero gastado en el rescate a la banca, que al final ha sido un rescate a la banca privada, aunque se rescataran cajas de ahorros que eran semipúblicas, puesto que todo esto vino, además de soslayo, con un plan de privatización. Todas esas cajas ahora están privatizadas o en manos de la gran banca, le hace el Santander o el BBVA. Pues bueno, 8 de cada 10 euros se destinaron a ese llamado rescate, se dan por perdidos. Esto asciende a la friolera de unos 60.000 millones de euros, si no mal lo recuerdo, o exactamente 60.600 millones de euros. Es decir, que es el presupuesto de muchos ministerios, o más que el presupuesto de muchos ministerios, por ejemplo, y el presupuesto de varias comunidades autónomas de educación y sanidad, por ejemplo, juntos, y de seguridad social. Es decir, la caja de la seguridad social yo creo que es inferior a eso. Es decir, que todo este debate político sobre corrupción nos está llevando, al final, a que no se habla de esto, que son los problemas reales. De todo esto no se habló en la famosa moción de censura, pero tampoco se habla a diario en lo que yo llamaría el circo parlamentario. Puesto que otro hecho que estamos rememorando estos días, que es las primeras elecciones democráticas después de las elecciones de febrero de 1936, no como dice Rajoy, las primeras elecciones democráticas a secas. Rajoy parece que es otro adanista. Es decir, son las siguientes elecciones democráticas a las de febrero del 36, a partir de las cuales hubo un golpe de Estado fascista y una guerra de 3 años, y lo que todos conocemos. Pues bien, se cumplen 40 años de las primeras elecciones democráticas tras el cambio del régimen franquista al actual, y estamos viendo como al final el mapa político comparado del 15 de junio de 1977 y el actual está cada vez más desplazado a la derecha. Algunos protestaban por la portada de La Razón del otro día, que decía que si hubiera unas elecciones ahora mismo la ganaría Fraga. Yo creo que no van desencaminados. Es decir, me parecía muy, muy ajustado a la realidad. Y además hay otro hecho histórico también en este Congreso. Por primera vez en la historia, yo no digo que no haya algún diputado de izquierdas, de alguna región, de alguna provincia, no solo hablo de diputados de grupos españoles, digo de grupos nacionalistas, puede haber alguno de izquierdas. Pero por primera vez en la historia, desde 1977, no hay un grupo de izquierda real en el Congreso. Y este sí es un hecho histórico, ¿no? Es decir, que es una muestra más del desplazamiento a la derecha del mapa político español. Es decir, todo se ha desplazado a la derecha. Alguien con mucha sorna decía ayer en las redes sociales que se había estado leyendo el programa del Alianza Popular, la Alianza Popular de Fraga, que fue el germen del Partido Popular, de esas elecciones de las que se cumplen 4 décadas, de las del 15 de junio del 77, y que se parecía mucho al programa actual de Podemos, por ejemplo. Es decir, sus contenidos. Quizás sería al revés, el programa de Podemos se parece mucho por no invertir el orden cronológico, ¿no? Es decir, todo se ha desplazado a la derecha, no tenemos una izquierda real, un grupo de izquierda real en el Parlamento, por primera vez desde 1977. Hace un par de años, y me vais a permitir la autocita, allá por 2015, a principios, hace más de 2 años ya, cuando se cumplían 4 años del 15M, o poco antes de cumplirse 4 años del 15M, escribí un pequeño dacibao
muy breve, por eso lo voy a leer, si no fuera breve no lo leería, en el cual hablaba de la necesidad de un giro a la izquierda. Siento decir que no me equivoqué, y lo digo de corazón, es decir, lo siento mucho, ojalá me hubiera equivocado. Esto lo escribí antes, bastante antes, de los 2 últimos procesos electorales, es decir, las elecciones que ha habido, estas 2 últimas, una detrás de otra. Y decía, de 4 años a esta parte, por aquel entonces, hemos vivido en España un retroceso sin precedentes en el campo ideológico. La ya de por sí escasa conciencia de clase de los trabajadores en España no ha hecho otra cosa que reducirse. Esto coincide con la irrupción del ciudadanismo interclasista, doctrina en gran medida promocionada por los medios privados de comunicación. Lo que se presentaba como alternativa al régimen bipartidista, en realidad ha acabado siendo un recambio sistémico o del sistema ante la crisis de los 2 grandes partidos que sustentaban el sistema político en España desde 1982, es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista, frente a la posibilidad de que irrumpiera una alternativa de izquierdas. Hasta 2014 la alternativa al Partido Popular era cierta en algunas comunidades autónomas y a nivel nacional incluso, pero por la izquierda, lo que representaba en ese momento Izquierda Unida en los sondeos y en las encuestas. Y seguía. No estamos, por tanto, ni ante una crisis de régimen, en esa época se hablaba mucho de crisis de régimen y de proceso constituyente y todas estas cosas, ¿no? Ni ante una crisis de régimen, ni ante un escenario constituyente o de ruptura democrática. De eso algunos siguen hablando, por cierto, y están en otra galaxia, no digo en Marte, cuando hablan de ruptura democrática en estas condiciones, hoy, aquí, ahora. La izquierda y las fuerzas progresistas deberíamos entender de una vez que lo que toca es reagrupar fuerzas, reconstruir y consolidar organización política, social y sindical, para así crear condiciones para pasar a la ofensiva y retomar esa batalla ideológica a la que me refería antes, abandonada y hasta ahora dada por perdida. El capitalismo, también lo decía Antonio antes, nunca ha sido menos cuestionado y nunca se ha hablado menos de socialismo como alternativa. Una ofensiva ideológica que permita empezar a disputar la hegemonía a las clases dominantes. Eso o la consolidación de un mapa político a la italiana en España. Es decir, fuerzas de derecha sin complejos y un llamado centro copando un mapa político sin izquierda real, relevante, con todo lo que ello conlleva. Es decir, la continuidad del retroceso de derechos sociales y laborales de la clase trabajadora y más desigualdad. Pues bien, esto que escribí, desgraciadamente, no me equivoqué. Es lo que hemos vivido y lo que ha estado pasando. Y los 2 últimos procesos electorales, sobre todo el segundo, han confirmado la hegemonía de la derecha en el gobierno y su consolidación. Algunos todavía no se autocritican del error que cometieron, de tanto que hablan de desalojar al Partido Popular del poder, del error que cometieron cuando había condiciones, con una calculadora en mano en el Congreso, para haber desalojado al Partido Popular del poder. Y se limitaron y provocaron, al final, una convocatoria de unas elecciones en las que al final hicieron un pan con unas hostias. Es decir, el Partido Popular se consolidó aún más en el poder. En ese sentido, estudiemos la historia. Estudiemos también la historia de la transición en este 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas tras las de 1936 y contemplemos la necesidad objetiva de un giro a la izquierda, porque si no, seguiremos los trabajadores, las clases trabajadoras, sufriendo retrocesos de derechos sociales y laborales. El fin de semana pasado estábamos en Zamora presentando este libro también, con motivo de la fiesta de Izquierda Unida anual de Izquierda Unida de Zamora, que tuvieron la gran deferencia de invitar a la Comisión de Octubre para abrir sus actividades culturales y políticas de la fiesta, ¿no? Y ellos decían allí, voy a poner otro ejemplo de lo que es la involución política que estamos viviendo. Decían allí que se habla mucho de los ayuntamientos del cambio, pero no se habla nada de los ayuntamientos de izquierdas. Y en este país, tras las últimas elecciones municipales, sigue habiendo ayuntamientos de izquierdas, cientos. Es decir, básicamente con alcaldes de Izquierda Unida, con pactos con el PSOE u otras fuerzas, es decir, que no son los llamados ayuntamientos del cambio.
Y voy a poner el ejemplo de Zamora porque es un buen ejemplo. Es una capital de provincia con un ayuntamiento de izquierdas, no del cambio. El ayuntamiento de Zamora, de izquierdas, tiene al PP en la oposición, partido que gobernó durante 2 décadas en la capital zamorana. Pues bien, el PP realiza en Zamora una oposición a cara de perro frente al equipo de gobierno municipal. A cara de perro, todos los días. Quien siga un poco la actualidad en Zamora, ya sé que no es fácil, desde nuestro centralismo tan característico, se dará cuenta de que el PP está realizando una oposición brutal, con lupa, a todo lo que hace el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zamora, gobernado por Izquierda Unida, como todos sabemos. Pues bien, vamos a hablar de un Ayuntamiento del Cambio, que conocemos más, el de Madrid. El PP vota con Ahora Madrid más del 80%, esto está documentado en actas, de las votaciones relativas a urbanismo, que es el eje central de la política municipal de un ayuntamiento, el urbanismo. Pues bien, más del 80% de las decisiones en urbanismo están respaldadas por el Partido Popular en Madrid, un ayuntamiento del cambio. Odio este gesto que hacen en las series americanas, pero bueno, perdonadme lo de las comillas. Comparemos un ayuntamiento de izquierdas con un ayuntamiento del cambio. Y esto es un retroceso no solo desde el punto de vista ideológico, en la práctica también, de la desaparición y una muestra más de lo que supone la desaparición de la izquierda. Porque no es baladí que el PP vote la mayoría de las decisiones de urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, porque lo que está habiendo en este Ayuntamiento del Cambio y en otros no es cambio, es continuidad de la política que han realizado los ayuntamientos anteriores, ya fueran del Partido Socialista o del Partido Popular. Y esto lo estamos viendo en Madrid, en concreto también con la política de privatizaciones de servicios públicos. Es decir, el cambio en Madrid ha consistido en que Florentino Pérez y sus empresas, como ACS, controlaban parte o buena parte de los servicios públicos de limpieza viaria, por ejemplo, y hemos cambiado mucho. Florentino Pérez sigue optando a los concursos y ganándolos de limpieza pública viaria del Ayuntamiento de Madrid. Ese es el cambio, de Florentino Pérez a Florentino Pérez. Bien. Por eso digo que es imprescindible reconstruir la izquierda. Una izquierda transformadora, una izquierda real. Y porque si convenimos con los datos en la mano, objetivamente, que de un tiempo a esta parte, este proceso del que hablaba antes, sobre todo desde el 15M, hemos asistido, bajo el lema de la transversalidad, a una verticalización de la política, bajo el concepto ese de ciudadanía. Ya no se habla de clase trabajadora ni de lucha de clases, porque todos somos ciudadanos. Ana Patricia Botín es ciudadana y un cajero de su banco es ciudadano también, ¿no? Y una señora a la limpieza de su banco también es ciudadana. Todos somos ciudadanos, ¿no? Y de esto voy a citar también a Rosa Luxemburgo, tenía un párrafo bien extenso que hablaba de ello. Está todo inventado. Rosa Luxemburgo criticaba a los que hablaban de ciudadanía, no de ciudadanía, hablaban de ciudadanos, en vez de hablar de clase trabajadora, ¿no? Y decía que al final ese discurso de los que hablan de ciudadanos unifica e iguala a explotados y a explotadores, ¿no? A burgueses y proletarios en términos de la época. Pues bien, eso es lo que puso de moda el llamado 15M y luego sus execrencias políticas en forma de partidos. Una vuelta a doctrinas arcaicas desde el punto de vista de la izquierda. Claro, cambiándolas de nombre, de la verticalidad a la transversalidad, pero que al final significa lo mismo. De ahí que uno de los objetivos, y ya entro en la última fase, no sé si me estoy extendiendo mucho, en la última fase de mi intervención, de ahí los objetivos de la Comisión Octubre, que es un mismo objetivo, pero doble además, y además que se conjugan muy bien uno con otro. Yo diría que son complementarios. No solo conmemorar, como un ejercicio de nostalgia, ¿no? Como se ha dicho antes también, sino reivindicar y actualizar los valores de la Revolución Socialista de Octubre, porque además son parte de nuestra historia, pero además no, o sea, además de ser parte de nuestra historia, es lo que define nuestra propia existencia ahora mismo. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin la Revolución Socialista de Octubre, de las conquistas sociales que se dieron en gran parte en Europa Occidental y en los países, sobre todo en los países desarrollados? E incluso en el tercer mundo, las olas de antiimperialismo y descolonización que hubo tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hubiera sido de todo ello sin la Revolución Socialista de Octubre? Y digo más, sus consecuencias, y la mayor, la victoria sobre el fascismo.
decir, ¿podríamos concebir el mundo actual si la Unión Soviética no hubiera salido victoriosa de esa brutal batalla contra el fascismo? Obviamente no. Por eso no es solo conmemorar, es reivindicar nuestra propia existencia, ¿no? Y la propia esencia de lo que debe ser la izquierda actual. Y en ese sentido consideramos que los valores políticos de la Revolución Socialista de Octubre siguen estando vigentes. Y los hemos resumido en 3 aspectos. Paz. La Revolución Socialista de Octubre empezó con la reivindicación de la paz frente a la guerra imperialista, la carnicería de obreros que significó la Gran Guerra en Europa. Nos rebelamos frente a ello. Los comunistas rompieron además con la tradición de los partidos socialdemócratas, que a pesar de sus resoluciones en la Segunda Internacional las incumplieron, y se pusieron de parte de las burguesías nacionales de cada país y participaron en esa carnicería. Paz. Progreso ligado al concepto de futuro. Hay que volver a reivindicar una política basada en el concepto de futuro. Es decir, se habla mucho de nueva política. Joder, pues vaya nueva política. Perdonadlo de joder. Vaya nueva política que nunca habla de futuro. Aquí y ahora o nunca, etcétera, etcétera. Esos lemas reaccionarios, ahora o nunca. Y si no es ahora, ya no es nunca, ¿no? Es decir, ya tenemos PP para toda la vida porque ahora no pudo ser, entonces ya es nunca. Bien, hablemos de futuro, hablemos de progreso. Y ese es un valor de la izquierda, hablar de futuro y de progreso. Otro concepto que debe reivindicar la izquierda y que consideramos que fue un legado importantísimo de la Revolución Socialista de Octubre. O se puede concebir también el mundo actual sin el progreso científico, tecnológico, cultural y en muchos campos del saber humano que significó la Revolución Socialista de Octubre. La Academia de Ciencias de la URSS fue una factoría de premios Nobel. Es decir, gran parte de los avances en sectores punteros de la tecnología, y vivimos de ellos todavía, se deben a la tecnología soviética, por ejemplo, ¿no? Que fueron pioneros en la conquista del espacio, por ejemplo. Solo 12 años después, siempre lo digo en todos los actos, de la victoria sobre el fascismo, con la zona más importante del país devastada por la guerra y la invasión nazi, solo 12 años después, en 1957, y sin ayuda exterior ni planes Marshall, con medios propios, la Unión Soviética inauguró la era espacial humana, con el lanzamiento del Sputnik. Y poco tiempo después lanzó al primer hombre y a la primera mujer al espacio, que por cierto no ganamos para efemérides. Hoy se cumplen también el aniversario de la primera mujer en el espacio, Valentina Tereskova, ciudadana soviética y cosmonauta soviética. Y luego, socialismo, porque como antes se ha dicho, no solo, claro, la consecuencia fundamental de que no se hable de capitalismo es que tampoco se habla de socialismo. Yo creo que ese es el quid de la cuestión. Es decir, como el capitalismo es algo incuestionado, nadie lo cuestiona. Es decir, algunos movimientos surgieron en España, como el 15M, diciendo no somos antisistema. Eso ya es una declaración de intenciones. El sistema es el capitalismo. Si dices que no eres antisistema, es que estás a favor del capitalismo. Por eso no se habla de socialismo. Y tenemos que volver a insistir en algo tan sencillo como que hay una alternativa eficiente y real, y que además realmente existió al capitalismo, y existe en algunos países, que se llama socialismo. Paz, progreso y socialismo, y conmemorar y actualizar los valores de la Revolución Socialista de Octubre, que consideramos son 2 factores complementarios. Y no vamos a quemar etapas, pero tampoco nos vamos a detener. Hemos dado un paso adelante con la organización de esta comisión, entre otras cosas porque no había dónde retroceder ya más. Entonces, por eso hemos tenido que dar un paso adelante. Y por supuesto que vamos a seguir avanzando. Piano, pero lontano. Y no vamos a quemar etapas. Estamos en una primera fase que al albur de la conmemoración de la Revolución Socialista de Octubre es nuestra obligación hacer una buena conmemoración del centenario. Hemos realizado ya casi una treintena de actos en el conjunto de España en el primer semestre del centenario, en 12 comunidades autónomas. Voy a incluir Cataluña, que próximamente nos presentamos en Badalona. Y además, como ha dicho Antonio, estamos donde somos. Estamos donde somos. Es decir, en Madrid hemos desplegado actividad en los distritos obreros porque no somos de otro sitio. Son nuestros barrios. Y queremos recuperar esa tradición de la izquierda también, en los antiguos cinturones rojos. Y en el acto en Cataluña lo vamos a hacer en Badalona.
que es una ciudad obrera, que tuvo alcalde comunista en los tiempos del glorioso PSUV, y queremos también reivindicar esa tradición en Cataluña, que, por cierto, parte de esa izquierda, los llamados izquierdistas, esa izquierda extraña que existe en este país, los llamados izquierdistas, ponen a Cataluña como el proceso catalán como una especie de bolchevismo elevado a la enésima potencia, ¿no? Cuando es un proceso hegemonizado por los partidos de la burguesía catalana. Se cumplen 40 años del 77, las primeras elecciones del 77. ¿Sabéis quién fue el primer partido, el partido más votado? Bueno, fue una coalición del Partido Socialista de Cataluña y el PSOE, que en esa época eran dos partidos. Fue el partido más votado. El segundo partido más votado fue el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que se presentó a esas elecciones bajo el lema "Somos el partido de los comunistas catalanes", por si hubiera alguna duda con el nombre, o sea, y con la hoz y el martillo y todo esto. Segundo partido más votado, con cerca del 19% de los votos y 8 diputados en el Congreso, solo el PSUV. Solo el PSUV. Bueno, pues bien, en esas elecciones la burguesía catalana y sus partidos, lo que era Convergencia o el germen de Convergencia, fueron la tercera o la cuarta fuerza política. No, la cuarta fuerza política, puesto que el tercer partido más votado fue UCD, en Cataluña en el 77. La cuarta. ¿Qué panorama tenemos ahora? No digo solo en Cataluña, en muchos más sitios. Es decir, estamos ante un proceso de liquidación de la izquierda y, por tanto, un objetivo primordial de nuestra comisión es la recuperación y reconstrucción de la izquierda. Suena muy rimbombante, pero es que no tenemos otra. Y empezamos por lo básico, con el centenario, con la organización de actos y con la organización. Porque, como decía Antonio Gramsci, sin organización no viven las ideas. Podríamos quemar etapas ahora de debates políticos sobre muchos aspectos de la vida política actual, pero si no consolidamos primero organización, una organización eficiente, y en eso estamos ya en el conjunto del Estado, ya en la mayoría de las comunidades autónomas organizados, va a ser muy difícil hacer política. No se puede hacer política sin organización, y en ello estamos. Simplemente, acabar diciendo y animaros a visitar el libro, a adquirirlo. Los que no tengan aquí dinero, pues también está disponible en la página web que hemos habilitado para ello, que es comisionoctubre.es, y ahí desde hoy ya se puede adquirir el libro vía internet. No obstante, ahí en la mesa de atrás, con el camarada Fernando, pues tenemos tanto libros como otros materiales. Decir para acabar una cosa: hemos demostrado algo que tampoco es baladí con la Comisión Octubre, que es posible desde la izquierda ser efectivos, hacer actividad, montar decenas de actos y editar libros, editar materiales y hacer política, divulgar ciencia, divulgar cultura, que lo estamos haciendo también en nuestros actos, con 0 euros de presupuesto y sin, como se dice, mecenas o filántropos. Y también hemos demostrado otra cosa, que hemos conseguido todo esto sin el apoyo ni la cobertura de ningún medio de comunicación privado. Y no nos engañemos. Lo mismo que la revolución nunca será televisada, los medios de comunicación privados de este país, en manos del poder financiero en su mayoría, nunca van a promocionar a la izquierda. Cuando veáis que un medio de comunicación privado promociona a alguien y dicen que es de izquierdas, echaos las manos a la cartuchera. Nada más, muchas gracias por su asistencia. Seguimos, ya os digo que la semana que viene vamos a Aragón a hacer un acto sobre historia de la Revolución Socialista de Octubre, en Zaragoza, en la capital, y seguimos en Cataluña. Y después del verano vamos a preparar todo un plantel de actividades, tanto en septiembre y octubre, con nuevos actos temáticos, y pretendemos culminar también el centenario de la Revolución Socialista de Octubre, el día de la Revolución o en la Semana de la Revolución, con un acto central en Madrid, que consideramos que debe ser importante. Un acto central, digo, porque van a participar también camaradas de todos los territorios de la Comisión, de toda España, o de todas las Españas, mejor dicho. Nada más, gracias a todos.